he estado pidiendo al Señor que me muestre qué es lo que necesitamos aprender y vivir. Vivimos en tiempos tormentosos, difíciles de vivir, pero también podemos ver que son tiempos gloriosos. ¿Por qué razón? Porque estamos a punto de ver la gloria de Dios en toda su majestuosidad, es decir, el regreso del Señor Jesucristo. Y Él está preparando a su pueblo precisamente para que podamos, mientras Él llega, sacarle ventaja a nuestra relación con Él. Desgraciadamente, la mayoría de los creyentes no saca la ventaja que debe de sacar, es decir, los beneficios, por la ignorancia que hay de la palabra de Él. Él se revela fácil, sencillamente a través de la Escritura, la Biblia. Y la gran mayoría de las personas en el mundo escuchan un gran porcentaje de cosas ajenas y contrarias a la Biblia. Si usted analiza toda la información que recibe durante el día, observe qué tanto está recibiendo de la palabra de Dios y qué tanto es de otras áreas que no son de Dios. Y esto hace que no podamos obtener la bendición de Dios. Todas las promesas de Dios son sí y amén, es decir, lo que aquí está se cumple paso a paso. Pero tenemos que tenerla dentro de nuestras vidas y practicar lo que se nos instruye en ella. Bueno, Dios tiene un proyecto para toda la tierra. Y este proyecto lo quiere desarrollar a través de su pueblo. De su pueblo que es sensible a su dirección, porque Él dirige a cada uno de los suyos paso a paso. Exactamente, a menos de que le seamos estorbo para que Él haga lo que quiere hacer. Tiene un proyecto divino. Y para este proyecto divino que tiene para toda la tierra, para todo el mundo, para todo México, para cada familia, lo tiene para su iglesia, su novia. Él está preparando su novia para su regreso. Y a algunos puede quizás encontrarlos ese día en que haya ese encuentro, pues arrugados o con algunas manchas. Ahora, para participar de este proyecto es necesario darse de alta o enrolarse en el ejército o dentro de este plan divino. Es plan divino, es decir, de Dios. Y si digo es decir de Dios, porque a veces pudiera ser que alguien no sepa y diga de qué habla al decir divino. El proyecto que Él tiene es que participemos en las batallas. Batallas que no son contra carne ni contra sangre. Y por la ignorancia que hay en los corazones de las mayorías, la batalla se enfrasca contra lo que no se debe de llevar a cabo, contra carne y sangre, es decir, contra hombre y hombre, es decir, entre toda la creación de Dios llamado hombre, sea mujer, sea grande, sea pequeño, sea como sea. Desgraciadamente, esto está pasando. Y lo peor es dentro de la iglesia. Este es un problema muy serio. Entonces Dios quiere que participemos en este proyecto. Usted es invitado. Y yo quiero que venga usted al libro de los Efesios para empezar a tomar nota de qué es a lo que Él nos está llevando, para que podamos nosotros realmente en qué estamos enfrascados o debemos de estar enfrascados. En el libro de Efesios,
En el capítulo 6 voy a leer solamente 2 versículos, pero es necesario que usted lea el resto en su casa para que se entere de lo demás. No voy a tomar tiempo para ello porque entonces no cubriría lo que Dios puso en mi corazón. Dice en el versículo 12, para usted y para mí, para todos los creyentes, para su iglesia, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Es decir, no es nuestra lucha, nuestras batallas, no es con nuestro prójimo, conocido o desconocido, familiar o no familiar. La guerra, la batalla no es contra ninguno de ellos. Llámese como se llame, esposo, esposa, hijo, vecino, patrón, no es nuestra batalla contra ellos, carne ni sangre. Y esto pasa desapercibido para la mayoría de los creyentes y quizás nos enfrascamos en pleitos que no debemos de meternos. Sigue diciendo aquí la Escritura, sigue diciéndolo Dios, que nuestra batalla es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, nuestra batalla es contra algo o alguien que no lo puedes ver. ¿Lo entendiste? No es contra los que vemos o dejamos de ver. Nuestra batalla es contra principados, es decir, toda esa gama de ángeles que se rebelaron en contra de Dios y han armado una organización tan precisa y tan correcta e envidiable para muchas naciones al armar a sus ejércitos naturales. Tienen rangos de autoridad, por las buenas o por las malas, pero ahí están. Contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En lo natural, usted sabe quién es el gobernador de este estado. Bueno, hasta lo ha visto, posiblemente le ha saludado. Pero para que usted tenga una visión en lo espiritual, también hay un gobernador de este estado, pero es una potestad espiritual de maldad contra la cual los creyentes tenemos que luchar. Dios nos llama a que nos enrolemos, y uso ese término militar para que podamos entender a dónde Dios nos está llamando. Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora, su estrategia, la principal, y le da muy buenos resultados, es pasar desapercibido de todas las personas en el mundo entero. Que no se den cuenta. Pasar desapercibido. Trabajar ocultamente. Y una de las estrategias más fuertes para ellos es que tengamos conflictos entre carne y sangre. Le echamos la culpa al esposo, a la esposa, al tío, al primo, pero no son ellos directamente. Hay una potestad espiritual de maldad, fíjate bien, trayendo ese conflicto entre carne y sangre. Y es ahí donde la mayoría de los creyentes pues no lo ha entendido. Quieren pasar desapercibidos y pasan y tienen un buen éxito. ¿Conoce usted esos animalitos subterráneos que generalmente los encontramos bajo tierra llamados comegenes? ¿Quién los conoce de ustedes? ¿Quién los ha visto? ¿Quién ha tratado con la vida de estos animalitos llamados comegenes? Pasan desapercibidos en el mueble que tú tienes ahí, que
que no sea de madera adecuada, la cual a ellos no les gusta. El día menos pensado te sientas sobre aquella silla, te apoyas sobre aquella mesa y se viene abajo. Y tú dices, ¿qué pasó? Si estaba muy bueno por fuera, pero por dentro estaba llena de comejenes. Y empiezas a ver los animalitos por un lado y por otro y se pudrió. Te dices cuenta hasta que ya habían entrado hasta el corazón de ese mueble. Y esa es la estrategia de Satanás, de estas potestades espirituales. Trabajan en lo oculto y realmente han tenido un gran éxito, que un gran porcentaje de los cristianos lo ignoran, que Satanás tiene esta estrategia, trabajar por abajo de la mesa, como decimos, acá en lo oculto, donde nadie se dé cuenta, donde se culpen los unos a los otros y nosotros, dicen las autoridades, potestades espirituales de maldad, pasamos desapercibidos. ¿Te puedes dar cuenta de esto? De esto te voy a hablar, para que sepas a lo que te ha llamado Dios, para que entiendas la razón del por qué su iglesia, la iglesia de Jesucristo, está dormida, está atontada. Un gran porcentaje de los cristianos no saben, y ya no se diga los que no son cristianos. Ignoran y se comen todo. Todo lo que está a su paso se lo devoran y creen que es de Dios. En días pasados hubo esta festividad. Lo hay en México, lo hay en los Estados Unidos, lo hay casi en todo el mundo. Tú dices, ¿a qué? Culto a los muertos, los de las brujas, los de las calabazas. Todo eso es una obra satánica. Y la gran mayoría del pueblo en general se lo come y aplaude y le da gozo y hasta espera esas fechas para meterse en el rollo ahí también. ¿Te das cuenta cuánta ventaja ha sacado Satanás del mundo entero y de los cristianos también? Es asombroso, de veras. ¿Cuántos de ustedes, sin saber, a lo mejor están trabajando a favor del enemigo? Porque te voy a decir, no se puede ser neutral. Como en un auto, bueno, tú tienes para caminar para adelante, para caminar para atrás y una posición en que te puedes quedar neutral, ni para adelante ni para atrás. Pero en el reino que se vive aquí en esta tierra, que son dos reinos, el reino de las tinieblas, el reino de la luz, no hay neutralidad. Es decir, no podemos permanecer en un estado medio. Ni tanto que le alumbre, ni tampoco que ¿qué? Algo así, ¿no? O poco que no le alumbre, ni mucho que se queme. Es algo parecido. Tenemos que entender que hay una batalla y todos participamos en favor o en contra. Y hablamos hoy en esta mañana con respecto de la iglesia de Jesucristo. Jesucristo dijo estas palabras en el Evangelio de Lucas capítulo 11 versículo 23. Él dijo, el que no es conmigo, contra mí es. No se puede servir a dos señores. O se sirve al uno o se sirve al otro. Y de una o de otra manera, tratar de servir a dos señores se va a quedar mal con alguno de ellos. El que no es conmigo, dice Jesús, está contra de mí. Y creo que la mayoría de los creyentes no han entendido precisamente qué es lo que el Señor Jesucristo estuvo diciendo y sigue diciendo en nuestros días.
Yo te lo voy a cambiar con otras palabras, y estas otras palabras es: ¿para quién trabajas? ¿Para el reino de la luz o para el reino de las tinieblas? Te pregunto, ¿para quién trabajas? Y tú dices: no sé. Y si tú ya te haces esta pregunta, estás trabajando para el reino de las tinieblas. Indiscutiblemente. Indiscutiblemente, si no sabes exactamente que trabajas para Jesús en el reino de la luz, trabajas para el enemigo. Y se metió como comejena ahí con todo ese tipo de información que has recibido de diferentes lugares, y te ha controlado, y tú dices: estoy tranquilo. Yo con que vaya los domingos, yo con que pague mis diezmos, yo con que lea la Biblia a la carrera, pero pues yo cumplo. Estás engañado. Escúchame, estás engañado. Ahora, otra pregunta: ¿hasta cuándo vas a permitir que el engañador te engañe? Escucha, voy a repetirlo. ¿Hasta cuándo vas a permitir que el engañador te engañe? ¿Hasta cuándo? Porque está en nuestras manos decir: ya basta, ya no más. Me has traído como trapo de inmundicia durante tantos meses, tantos años, y siempre he hecho tu maldita voluntad, diablo mentiroso. Dices: ya basta. Y te frenas y dices: de hoy en adelante voy a servir para el reino de la luz. Entonces, yo no sé, es una pregunta que cada uno de nosotros tenemos que responder. Pedro, en su segunda carta, en primera carta, capítulo 5, el versículo 8, él describe la realidad clara, bien clara, de lo que es nuestro enemigo. Y el por qué él nos dice en esta segunda carta, dice en el versículo 8: sed sobrios y velad. Tú ya conoces lo que es ser sobrio. Bueno, considerémoslos en lo natural una persona briaga, es decir, aquel ha tomado alcohol y hasta que ya se endereza, que se cae y bueno, no sabe de sí, y se comete muchas tonterías, muchas barbaridades que después hasta se espanta cuando se da cuenta. Y nos dice Dios: sed sobrios y velad. Es decir, tenemos que estar con los ojos abiertos, avispados, a ver de dónde nos puede llegar el dardo del enemigo para derribarnos. Y esto no quiere decir que tenemos que estar asustados, ni decir ver moros con tranchetes y demonios por no, eso no quiere decir. Pero lo que sí quiere decir que nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Es decir, cómo el enemigo puede atacarme y cogerme descuidado. ¿Cómo? Entonces, pues uno medita: he dejado de orar, he dejado de congregarme, he dejado la obra que el Señor me encomendó de su proyecto divino. No estoy haciendo más allá, más que lo que a veces me da tiempo. Pero entendamos que nos dice que nuestro adversario, el enemigo número uno de nosotros, es el diablo, y como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. ¿A quién me echaré esta mañana? ¿A quién? ¿A quién? Allá está uno descuidado. Este está descuidado. Este también ya lo tengo mareado. Y si le sigo dando ese mismo material que está viendo cada día, no tarda en caer en el adulterio, en la mentira, en todo. Vas a ver. Síganle dando. Anótenlo ahí en el cardes, en la memoria. Anótenlo ahí en la computadora. Ahí está.
Ministrele más de esto y va a caer. Ya anda mareado, ya no está sobrio. Con un pelito más y va a trabajar directamente dentro de nuestro reino. Ahorita anda mareadón. Esto es lo que nos dice la Escritura, porque el diablo miente, roba y mata. Y muchos creyentes como si nada pasara. ¿Sabes que el diablo te quiere matar? ¿Sabes que el diablo te quiere robar? ¿Sabes que el diablo te está echando mentiras? Y permite, y tú lo aceptas de mucho gozo, pelearte con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tu patrón. Y la guerra no es por ahí. ¿Por qué razón se da esto? Simple y sencillamente por descuidados. Como lo que le pasó a esta preciosa familia, que entre ellas venían multitudes, caminando buen trecho, muchas horas cada día, descansando pues escasamente, comiendo también de lo que les daban en el camino, los que estaban viniendo de los países del sur, la caravana, viles. Imagínate la cantidad de personas, de esposos, esposas, hijos de diferentes. Bueno, imagínate aquella mezcla también, que se hayan metido ahí para ver que podían agarrar de entre ellos algún objeto, o acariciar, o tomar, no sé qué. Porque no todos venían con la misma intención de llegar al lugar donde brilla, donde hay oro, donde hay dinero. Lógico, ignorancia que hay en sus corazones. Él, 25 años. Ella, observa, 20. El matrimonio. Ella, morena, de ojos verdes. Yo me imagino una belleza. Juventud, morena, ojos verdes. Con 2 o 3 niños. Ya tenían tiempo caminando, ya habían pasado la frontera, ya estaban en nuestro país. Y por ahí, Oaxaca, no sé, parte de Chiapas, pues ya cansado, se arrimó una troca, un camión grande. Y como últimamente se les ha prohibido a los choferes cargar por seguridad a las personas, pues hombres o mujeres o familias en la parte de atrás, en la cabina o dentro de, está bien, no hay problema. Entonces se paró por ahí un tráiler, iban 2 personas dentro de la cabina. Uno de ellos llevaba una chaqueta que decía ahí algo de humanos, que es seguridad humana, la protección humana, protección, algo así. Derechos humanos. Fíjate bien. ¿A dónde van?, les preguntaron ahí desde arriba de la cabina del camión. A México. Para allá vamos nosotros. ¿Quieren? Súbanse. Y abrieron la puerta para entrar a la cabina. Entró la esposa, entraron los 2 hijos, y luego los 2 que iban ahí, pues ya no queda, ya el varón, el esposo, ya no cabía. Le dijeron: aquí atrás viene un carro, que vente en el carro. Y hasta ahorita no han encontrado a la esposa y a los 2 hijos. El esposo desesperado, como tú te puedes imaginar. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque el diablo mata, roba, miente, mata y roba. Y esto está pasando entre las familias creyentes. Está destruyendo familias. Está matando, está trayendo mentiras a las vidas, porque no estamos enfocados donde debemos de estar enfocados. Hay una actividad demoníaca tremenda, más hoy que antes. La razón es porque ellos, las potestades espirituales de maldad, saben que el tiempo está cercano.
Tiempo en que ya no van a poder disfrutar de lo que están disfrutando todas esas potestades espirituales de maldad. Si tú vienes y me acompañas al Evangelio de Lucas, es el capítulo 8. Aquí en el Evangelio de Lucas, el capítulo 8, es el versículo 26, tenemos una revelación de parte de Dios para que podamos nosotros pues verificar todo lo que estamos viviendo. Capítulo 8, el versículo es el 26. Voy a leer hasta el 31. ¿Ya lo tienes ahí? ¿O no trajiste tu Biblia? ¿A poco ya te engañó? No, es que yo lo checo en el teléfono. Ah, qué bueno. Muy bien. Pero mientras no te bringas a otras cosas, muy bien. Y aquí en Lucas capítulo 8, en el versículo el 26, arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Iba Jesús con sus discípulos. Y al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropas ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito: ¡Eh! Y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Ve esta historia. Un hombre común y corriente, pero endemoniado. Ya no vivía en la ciudad. ¿Por qué razón no vivía en la ciudad? Porque no lo admitían los demás moradores de ella. No, simple y sencillamente el demonio lo llevaba a lugares desolados para que viviera entre las tumbas. Y esto te habla de la bajeza de los demonios. Bueno, estaba poseído, ya tenía mucho tiempo. Y su vestimenta pues no tenía. Nos dice la escritura que estaba desnudo. Y su hogar, el panteón. Ahora, el resto de los habitantes de esa ciudad de donde había salido este hombre no estaban endemoniados, pero sí estaban influenciados por potestades espirituales de maldad. ¿Lo entiendes? Endemoniado es que a la persona se le introduzca los demonios, habiten dentro de su cuerpo, dispongan de sus brazos, de sus ojos, de sus pies, de su boca. Todo lo que tiene un hombre o una mujer. Ya pueden controlar todo. Este hombre así era, así estaba. Los demás no. Los demás maldecían, eran adúlteros, eran afeminados, eran todo, pero no estaban endemoniados. Estaban influenciados por doctrinas satánicas que las vivían con mucho gusto. ¿Ves la diferencia? Ahora, había una gran fuerza en él. Y él, este ser que está dentro de este hombre, que está tomando la batuta, que está hablando, dando respuesta, les está dando toda la información que el Señor Jesucristo le está pidiendo para ilustrar, para enseñarnos lo que estaba pasando allí. Y yo encuentro que poseía una fuerza sobrehumana, super fuerza. No era propia. Él no podía hacer en su naturaleza normal lo que estaba haciendo ahora que estaba poseído. No había con qué atarlo,
lo ataban con cadenas, con grillos, pero rompía las cadenas y el demonio lo llevaba a los desiertos. Esto es lo que hacía. Hace tiempo, no sé si te acuerdas, Guti, hace más de 30, 35 años, fuimos a visitar a nuestros compadres. 2 personas, un matrimonio con, no sé si con 1 o 2 hijos, bastante humilditos, es decir, pobres, para que usted lo pueda entender, sencillos también en su diálogo, en su conversación. Y bueno, fuimos a visitarle para darles las buenas noticias. Habíamos conocido a Jesucristo como nuestro Señor y andábamos nosotros repartiendo la información. Y le dije a Guti, vamos a visitar a nuestros compadres al Trapiche. Ya teníamos tiempo que no los veíamos. Y entonces buscamos la dirección, llegamos al pueblo, dimos las indicaciones y nos dijeron: ahí vive. Chuy, creo que se llamaba Jesús, ahí vive. Su esposa, así, ahí. Y fuimos. Y le dijimos: compadre, ay compadre, comadre, ay comadre, compita por aquí, compita por allá, comadre por aquí. La amabilidad, ¿no? La amabilidad. Y queremos invitarle, por allá hay una presa y queremos ir de pesca. Ya traigo aquí los anzuelos, ya traigo aquí esto, nos acompañan, ya traemos lonche también, traemos aquí unos sándwiches, no sé qué más, y nos fuimos juntamente con nuestros hijos. Y nos empezamos a subir hacia el norte, de ahí del pueblo del Trapiche, por una vereda, y llegamos a aquella presa, no sé, 2 o 3 kilómetros de distancia del pueblito. Hoy el pueblito ha crecido, no había esta carretera que tú conoces. Ahora, mientras llegábamos a ese lugar, yo puse música en el equipo de sonido del carrito que traíamos. Era uno pelito. Y entonces, bueno, dijo: compadre, ¿qué pasó? Mi comadre se está la comadre se está enfermando, se está poniendo malita, le está dando el ataque. Y entonces yo vi por el espejo retrovisor y la comadre estaba y se retorcía y todo, y decía: compadre, la comadre se está poniendo más mala. Y entonces yo detuve el carro y volteé y le dije: ¿sabes quién es Jesús? Y, bueno, y sabes que vengo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, suéltala. En el nombre de Jesús, déjala, espíritu demoníaco. Y en ese rato la comadre quedó liberada. Esta es la guerra a la cual Dios te ha invitado. Este es el proyecto divino: liberar a los cautivos de Satanás. La lucha no es contra carne ni contra sangre. Ya no volvimos a ver a la comadre ni al compadre. No sé por qué. Uno se enfrasca en muchas situaciones, en muchos trabajos, en muchas tareas. Pero esto ocurrió ese día. Y no fue la única ocasión en que pudimos ver la gracia y la misericordia de Dios y contra quién estábamos nosotros luchando. El versículo 30 dice aquí Jesús una pregunta: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión. Ahora nos dice la Biblia: porque muchos demonios habían entrado en él. Muchos. No eran uno solo, no eran 2, no eran 3. Se calcula una legión romana dependía conforme a la situación en que se encontraban el ejército romano, entre 3,000 a 6,000 personas o soldados. Había entre 3,000 a 6,000 demonios dentro de ese hombre. ¿Te puedes imaginar la fuerza que pudo haber tenido si con uno solo, y luego quizás lo podamos ver lo que le pasó a los hijos de Seba? Imagínate,
Ahora, no te quiero asustar, te quiero decir que a esto nos ha llamado Jesús, a una guerra espiritual. Este es el proyecto divino. Y mientras los soldados de Jesús no nos involucremos en esta batalla, le estamos dando la ganancia al enemigo de nuestras vidas, al enemigo del plan de Dios. Ahora, ellos conocían su destino final, dice el versículo 31, le rogaban que no los mandase ir al abismo. Ya hemos platicado de eso en días pasados. Pero hoy en esta mañana yo te quiero decir que es para ti, para mí, para cualquier persona en este mundo, para cualquier persona solo hay de dos sopas. ¿Lo entiendes? Puedes decir sopas. Sí, no más de dos sopas. Porque nomás hay dos reinos: el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Y Dios me rescató del reino de las tinieblas y me trajo al reino de la luz para que entrara a un proyecto que Él ya había elaborado más de 2000 años atrás para mí, como lo ha elaborado para ti. Tú tienes un llamado a que te enroles. No hay de dos sopas, solo hay de dos reinos, y usted y yo escogemos a cuál de ellos vamos a servir o en cuál de ellos vamos a funcionar. Déjame decirte con toda sinceridad que algunos de ustedes, por no decir muchos, están trabajando para el reino de las tinieblas. Participan dentro de él. Y si estás en neutro, estás también haciendo lo mismo. Pero te tengo buenas noticias. Las buenas noticias es que las inscripciones están abiertas. Sí, para que te capacite el Señor. Cuando alguien se inscribe, como me pasó a mí, yo fui capacitado por el Señor Jesucristo. Yo fui entrenado, yo fui armado, yo fui guiado por el Espíritu del Señor. Yo fui acompañado por la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y hasta el día de hoy yo he sido acompañado y Dios me ha respaldado, porque yo dije: Señor, yo quiero trabajar dentro de tu reino, del reino de la luz. Y no medias tintas. Yo quiero entrarle. Y tuvimos una capacitación y seguimos teniendo una capacitación. Pero la primera capacitación que recibimos es cómo las potestades espirituales de maldad existen y pueden ser visibles a través de las circunstancias o a través de manifestaciones muy claras por medio de las personas. Después de conocer a Jesucristo, no sé cuántos meses teníamos, mi esposa quedó poseída por uno o varios demonios. No te estoy hablando de alguien me lo dijo. Una capacitación, pero así. ¿Por qué? Porque Dios sabía que en los próximos días íbamos a tener este tipo de encuentros, como el que te platiqué, como el de otros muchos a los cuales experimentamos. Y ya no se nos ponían los pelos de puntita, ya no corríamos. Nunca corrimos. Pero en el nombre de Jesús me paraba y decía: en el nombre de Jesús, suéltale, te me vas ahí, fuera. Y le explicaba a la persona: estás libre de tu atadura. Ahora, ¿a quién quieres servirle? No hay más que de dos sopas. O dejas entrar al Espíritu de Dios a tu vida, o vienen, el que se fue va a traer otros 7 peores que él. Es clara la Biblia. Y yo vine un poco apenado el miércoles pasado porque, pues, según mi manera de pensar, fui muy agresivo con los que estaban allí. Agresivos como lo estoy haciendo quizás ahorita.
Y dije, Señor, ¿no fui muy duro? ¿De veras? Con decirte que alguien que dirige la alabanza no llevaba su Biblia. ¿Te puedes dar cuenta? Como quizás tú has venido también, no trajiste tu Biblia. Sí, el pastor lee las escrituras y sabes que lo que te estoy diciendo está allí. ¿No eres como los de Berea, sabios? Quizás llegando a tu casa vas a empezar a analizar, y si no, bueno, pues no sé qué vayas a hacer. Toda necesidad será suplida. Yo soy testigo. Toda. No quiere decir que no vamos a pasar situaciones difíciles, pero simple y sencillamente es para aprender a vivir bien y a vivir mal, a tener y a no tener, dijo Pablo. Todo lo he aprendido, todo. Y todavía falta mucho más que aprender. Pero Dios está pendiente de mí. Jesús les dijo a sus discípulos: no se vayan de Jerusalén hasta que reciban el poder del Espíritu Santo, el poder de lo alto. Dios capacita. ¿Cuántos creyentes en el mundo, aquí en esta congregación y en otras, ni siquiera saben de qué poder está hablando Jesús? Ni siquiera tienen una ligera idea, pues, ¿con qué se come?, podrá decir alguien. No han siquiera leído 1 Corintios capítulo 12, 14, y que habla de los dones del Espíritu Santo. Recibiréis poder, y me van a ser testigos. Cuando usted y yo, o cualquier persona, quiero que me acompañes al libro de Santiago. En el libro de Santiago capítulo 4, el versículo es el 4. Dice aquí la escritura, dice la palabra de Dios, está escrito, dice eso. Oh almas adúlteras, escucha. Dios no se anda por las ramas. Oh almas adúlteras. Y no está hablando del adulterio entre carnal, el adulterio espiritual. Oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O amigo o enemigo. Aquel muchacho cierta noche dijo en una reunión familiar: yo quiero que oren por mí para que yo pueda tener un trabajo. Muy bien, vamos a orar por ti. La semana siguiente llegó con mucho gozo, mucha alegría, ya tenía un trabajo. El trabajo que había conseguido era en una cervecería. Algunos de ustedes, ¿y qué tiene de malo? Es trabajo. Pero ¿sabes quién patrocina esa y las demás cervecerías? ¿Sabes quién? No, olvídate del gobierno. Potestades espirituales de maldad. Son ellas las que procuran que sean exitosas. Oh almas adúlteras. El versículo 3 dice el por qué razón la gente no recibe. Dice: piden y no reciben porque piden mal para gastar en vuestros deleites. No para invertir en el reino de Dios, no para ayudar al prójimo, para tu propio deleite. Yo y solo yo. Y esa es la razón por la cual Dios quiere que entendamos que hay vacantes, pero el trabajo es duro,
es fuerte, pero realmente es glorioso. Y no nos envía descobijados. No nos envía a la guerra sin fusil. Como cierto día fui a una cita médica y no para mí. Bueno, el médico había solicitado ciertos estudios de laboratorio. No se prepararon porque no tenía el seguro social el equipo adecuado. Y nos dijo ahí el médico: váyanse así. ¿Y qué voy a hacer así? A visitar, a quitar el tiempo al médico especialista, doctor, si no le llevo la información de vida. Váyase así. No, yo así no me voy. ¿Para qué voy? Entonces fui y los hice por fuera y le llevé al especialista con respecto de mi esposa. Y le platiqué al médico esto. Es como quererlo mandar a la guerra sin fusil. ¿Así lo querían mandar conmigo? Sí, exactamente. ¿Para qué iba si no llevaba fusil? Dios no nos envía sin fusiles a la guerra, a la batalla. Nos da armas poderosas para destrucción de fortalezas, para que las puertas del infierno no nos detengan, no nos frenen. Pero tenemos que estar llenos del poder del Espíritu Santo. Y Dios dice: enlístate, ponte listo, porque yo te voy a saturar de mi presencia, te voy a dar de mí. Hay vacantes, pero hay algo que también Dios quiere que entendamos y que se nos olvida fácilmente. En el Evangelio de en el Evangelio de San Juan, el capítulo es el 15, el versículo es el 16. Escucha, por favor. Entendamos. Y si quieres visualizarlo desde el punto de vista terrenal, está bien. Dice Jesús, dice el Señor: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Y los he puesto para que vayan y lleven fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él se los dé. Oye, aquí hay una información tremenda. Si tú te pones a analizar simple y sencillamente este versículo y lo que sigue, tú dices: bárbaro, tremendo, maravilloso. Pero a veces pensamos que nosotros somos los que elegimos a Dios. No, aunque no nos le hemos perdido. Antes de que nosotros le conociéramos a Él, Él nos buscaba. No estábamos perdidos, pero para que lo entendamos de una manera natural, Él nos buscaba. Dios nos dice a través de Jesús: entiéndanme, yo los escogí a ustedes. Ustedes no me escogieron a mí. Ese es un punto muy principal. Porque desgraciadamente al ignorarlo empezamos a darle órdenes a Dios. Y yo he oído, yo he visto cuánto creyente ordena a Dios, como si el creyente fuera el amo, el Señor, y el otro, es decir, el Señor, fuera su subordinado. Yo los he elegido a ustedes. Dios te ha elegido con este propósito: para que vayas y des fruto, mucho fruto, y permanezca. No que se quede por ahí. No, yo ya hice mi tarea. Que tiene que permanecer tu fruto. De una manera natural puedes voltear y decir de las personas que están aquí: bueno, yo tuve el privilegio de invitarlos y siguen aquí, están aquí. Y tú dices: no hay nadie de los que yo he invitado, de los que yo he hablado de la gracia de Dios. Y uno se tiene que preguntar: tú eres llamado a un proyecto magnífico. Entonces tenemos que recordar que Él elige al obrero, no
lo elige el pastor, no lo elige el grupo, no lo elige nadie más que Jesús. Jesús te ha elegido a ti, el Señor te ha llamado. Ahora, yo te decía que hay vacantes, pero la tarea es producir fruto y que éste permanezca. ¿Vas a ser gratificado? Sí. El final del versículo: para que todo lo que le pidas al Padre en mi nombre, dice Jesús, Él se los dé. ¿Cuánto? Todo. No para gastar en vuestros deleites, como leímos en Santiago. Todo lo necesario para llevar a cabo la tarea, Dios lo va a proveer. Y para eso tenemos que pedírselo. Dios, escuché hoy a alguien aquí que decía: llegué temprano, no encontraba en qué venirme. Otras veces no pasa taxi por allí. Y yo comenté con el que estaba conmigo: hay que pedir a Dios. Hay que pedir a Dios. ¿Qué cosa? Señor, yo quiero llegar temprano a la iglesia, pero no hay vehículo. No hay vehículo. No pasan los taxis por aquí. Mándame un taxi, por favor. Mándame un taxi. Te lo ruego en el nombre de Jesús. A ver qué pasa. No teníamos dinero nosotros para enviar a nuestros hijos a la escuela, desde el diezmo hasta el jardín de San Francisco. Estábamos pasando por un tiempo de prueba. Solamente ya se les había hecho tarde. Y la razón es de que en esa distancia, mientras pasara el bus que los trasladara, y el dinero que llevaban pues era nomás lo raquítico para llegar y regresar. Entonces ellos oraron, estando los dos ahí al pie de la carretera, ahí en el diezmo. No estaba la calle como está ahora. Y dijeron: Dios, no queremos llegar tarde a la escuela, envíanos a alguien que nos lleve. Inmediatamente llega un bochito blanco y una persona les pregunta: ¿a dónde van? A la escuela. ¿A dónde? ¿Cuál escuela tal? Súbanse, yo los llevo. Y los llevo. Uno dice: pero ahora, si no, ahora yo no sé. Yo no sé. Pero Dios no te va a dejar. Hay que clamar, hay que pedir. Siempre Dios va a estar al cuidado de cada uno de nosotros. Quiero terminar con los requisitos y los requerimientos. Quizás tú ya estás o ya cubriste uno de esos, pero te va a servir. En el libro de Apocalipsis capítulo 17, el versículo es el 14. Ahora, Dios está preparándote para algo que va a ocurrir en los próximos días aquí. Y Dios me dijo: usted tiene que tener la gente la información. Si no, pues no van a saber qué es lo que va a pasar en sus vidas. Y esa información que yo ya quisiera irme a donde yo quisiera, pero el Señor me dice: no sé, hay que capacitar, hay que capacitar. Por eso las últimas semanas tú dices: las enseñanzas son muy largas. Bueno, si te cansas puedes salirte, no hay problema. De veras, puedes salirte, no hay problema de parte mía. Pero en el libro de Apocalipsis capítulo 17, el versículo 14, nos dice el Señor: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, las potestades espirituales de maldad, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Escucha: y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Los que están con Él somos llamados, debemos de ser elegidos y después de elegidos, fieles. Eso es lo que el Señor quiere que entendamos. Y aquí mismo en el libro de Apocalipsis, ¿cómo da principio esto? En el capítulo 3, el versículo es el 20. Dice Jesús: he aquí yo estoy a la puerta y llamo.
alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El general en jefe, el dueño de toda la creación, Dios mismo a través de Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, va a tu casa, va a tu corazón y te dice: te amo, quiero que te enroles en mi ejército. Si tú abres tu puerta, tu corazón, yo voy a entrar contigo. No va a entrar ningún demonio, ninguna hueste, voy a entrar yo, mi Espíritu Santo, voy a entrar contigo. Voy a morar contigo, voy a cenar contigo, te voy a dar el descanso, te voy a dar el reposo, te voy a dar el refrigerio, te voy a dar el Espíritu Santo. Y cuidado, el Espíritu Santo. Así empieza el llamado. De una o de otra manera el Señor tocó tu puerta, tú estás aquí, ahora pues bueno, ya has sido llamado. Él no quiere, no espera que tú llegues a su oficina de reclutamiento, porque ni puedes ni podemos entrar, porque Él mora en lugar santo. Y un hombre y una mujer pecadora no puede tener acceso al cielo. Entonces Él desciende del cielo, llega a tu corazón y te dice: hijo o hija, futuro hijo, futura hija, déjame entrar. Déjame entrar. Entonces usted ya aceptó el llamado. Usted ya necesita participar y unirse al proyecto divino, que es 100% exitoso. Al final de todo, entiéndalo, vamos a ver quién le ganó a quién. Si el reino de las tinieblas tuvo la victoria, o el reino de la luz, cuyo capitán se llama Jesús. Está descrito todo ese precioso plan aquí en la Biblia. Está aquí descrito. Nos dice Juan capítulo 1 versículo 12. Dice estas palabras aquí en el Evangelio de San Juan capítulo 1, el versículo 12. Posiblemente ya lo has leído, posiblemente ya lo hayas también experimentado. Pero nos dice aquí este versículo 12: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Inmediatamente usted es hecho hijo o hija de Dios, inmediatamente su nombre se escribe en el libro de la vida. Todos son llamados, y hay gente que no acepta este llamado. Pero usted ahora pasa a ser hijo de Dios con todos los derechos y responsabilidades. Usted no, de la misma manera que yo, no tenemos nomás dame. No, tenemos como tus hijos, papá, mamá, como tus hijos. Ahora, fíjate bien, tenemos que entender que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Este versículo, la mayoría de las personas lo conocemos de una o de otra forma. Mateo capítulo 22, el versículo es el 14, y están hablando precisamente relacionado a eso. Dice: porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Termino diciéndote con respecto de los escogidos. Jesús iba entrando a Jerusalén y estaba Mateo ahí en la entrada cobrando los impuestos, y voltea y le dice: Mateo, sígueme. Y tú sabes lo que pasó con Mateo. Lo dejó todo y le siguió. Mientras usted y yo no dejemos todo, no podemos seguirle. Y va a encontrar también
que más adelante él menciona a los 12 discípulos. Entre ellos ya está Mateo. Y a cada uno de ellos, Pedro, Juan, los hijos, sígueme, sígueme, venid, los voy a hacer pescador. Y ellos le siguieron. Ahora, ellos fueron escogidos. Tuvieron un llamado, fueron escogidos entre las multitudes. Porque otros que también vinieron a Jesús no los escogió, porque ellos estaban poniendo sus condiciones. Déjame primero ir a sepultar a mi padre y luego te voy a seguir. Déjame dejar todo este negocio tan importante que tengo y luego te voy a seguir. El joven rico: ve, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. La gente que le pone condiciones a Jesús no será escogida. ¿Entiendes? Yo he escuchado eso. Ya que tenga mi hijo, ya que tenga un trabajo, ya que me case, ya que eso, no son escogidos. Somos escogidos los que decimos: aquí está mi reino, es tuyo, gobiérnalo como tú quieres que se Bueno, tenemos nosotros que entender que si ya hemos sido llamados, ya hemos sido escogidos, ¿qué nos falta? Ser fieles. Ya acepté el llamado, ya fui escogido. Sed ya fue escogido. Ahora, Sed, te falta ser fiel. Tú fuiste llamado, ya fuiste escogido, te falta ser fiel. Nos falta ser fiel, ser hallado fiel. En 1 Corintios, en el capítulo 4, versículo 2, dice: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Te gusta la infidelidad a ti? ¿Te gusta que tu esposo te ponga los cuernos o tú al revés? ¿O te gusta que tu empleado te engañe, te gusta? Pues no nos gusta. A Dios tampoco le gusta que queramos sacarle ventaja, ni podemos. Quiere que seamos fieles. Fieles. Entonces yo soy llamado, yo soy escogido, y me pregunto: Sed, ¿eres fiel? ¿Con qué tanto me esfuerzo para serle fiel? Porque el enemigo es muy habilidoso, tiene muchas artimañas para neutralizarnos. Si no nos manda para atrás, nos neutraliza y hasta ahí estás. Pero el que no junta, desparrama. Por eso Pablo dijo: no den lugar al diablo. Y esta es una pregunta: ¿le hemos dado lugar al diablo? Pablo estaba en Éfeso y bueno, se encontró con un endemoniado. Y tú vas a encontrar en tu casa, cuando llegues y leas el libro de los Hechos, capítulo 19, versículos el 12. Ahí vas a darte cuenta qué es lo que estaba ocurriendo en ese lugar donde estaba Pablo. Hechos 19, versículo 12. Él había llegado a Éfeso, estaba despidiéndose de algunas personas, de algunos creyentes. Y en el capítulo 12 dice: de tal manera que, al 11, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Fíjate, extraordinarios. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. No es que Pablo estuviera: llévate este trapo ungido. No. Él predicaba a Jesucristo. La gente decía: con el pañuelo que se secó Pablo el sudor, yo se lo llevo. Yo sé que Dios va a obrar un milagro.
Pero Pablo no estaba motivando eso, que poner su fe en un trapo, como otros ponen en la cruz. Fíjate bien lo que dice: y algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: les conjuro, es decir, les ordeno por Jesús el que predica Pablo. Usted y yo, si no tenemos el respaldo de Dios, no podemos llegar a hacer eso por ahí. Cuídese, sálgase, váyase lejos. Si no tiene la cobertura de Dios, no se enfrente. Recuerde de ese endemoniado en Gadara, la fuerza tremenda. Bueno, aquí están estos exorcistas cristianos, entre comillas. Intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, es decir, los endemoniados. Eso es lo que hacía, eso es lo que trabajaba. Les decían: les conjuro por Jesús el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Escúchame por favor. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? ¿Los demonios saben quién eres tú? A Jesús lo conocíamos, claro que sí. A Pablo también reconocían la autoridad que era respaldada por el Señor de los ejércitos. Por eso los demonios salían, nos dicen los versículos anteriores, que los espíritus malos salían en el versículo 12. Pero esto es lo que respondió este espíritu malo. El hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio, bla, 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 bla. 7 hijos contra uno, un endemoniado. Casi me puedo preguntar, y que este demonio dijera: oigan, ustedes 7, ¿por qué están batallando contra nosotros si somos del mismo ejército de las tinieblas? Usted de los 7 y este otro que estoy poseyendo, somos de los mismos. Un reino dividido no puede permanecer. Así es que o te enderezas o te enderezamos a los 7. No sé si logras captar lo que te estoy dando de entender ahorita. Sin Jesús estamos descobijados. Es el Señor Jesús. Tú has sido llamado, has sido escogido. ¿Le eres fiel? Es pregunta. Cierra tus ojos y vamos a despedirnos. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesucristo.